Bien, hermanos, continuando un poquito con la línea de pensamientos de la semana pasada, donde hemos leído en el libro de Filipenses, cuando Pablo mencionaba justamente que él había reputado todas las cosas por pérdida, por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, y hacíamos mención justamente de esta necesidad espiritual que cada uno de nosotros tiene de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y mencionábamos el peligro también de darle lugar a la carne por sobre las cosas y poner en primer lugar nuestros pensamientos, camuflados muchas veces por esta carnalidad que se logra mimetizar, podemos decirlo así, que logra tomar un lugar y nos engaña, y muchas de las cosas que tal vez podemos hacer, las hacemos en la carne y no en el espíritu. Más comenzando este año, donde hay actividades, si bien uno tal vez descansa un poco, la actividad diabólica continúa, y la actividad en la iglesia también, y ya están próximos los campamentos, y ni bien nos demos cuenta, ya estamos de vuelta con las actividades de la escuela dominical. Y esta semana leyendo, me puso el Señor en el corazón, para mí, el texto que está en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y 2, que nos dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y si bien es un pasaje conocido, en lo personal siempre me llama la atención este ruego, que si bien lo escribe Pablo, es inspirado y guiado por el Espíritu Santo, y es el mismo Espíritu que nos ruega a cada uno de nosotros que recordemos que hay unas misericordias de parte de Dios en las cuales tenemos que recordar y hacer memoria y no olvidarnos de esta misericordia de parte de Dios. ¿Y en qué sentido? Muchas veces cuando hablamos con nuestros hijos o con alguno, o nos hacen un gran favor, decimos: no te olvides de lo que tal persona hizo por vos, sé agradecido, no te olvides de lo que tal hermano te ayudó o lo que has recibido por gracia. Y en este sentido lo tomé de la misma manera, hacer memoria justamente de esta misericordia que es de parte de Dios. Esta misericordia que no es más ni menos que nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora. Entonces, cuando Pablo aquí nos dice: no, os ruego, en este ruego de amor, de paciencia, nos dice: recordad por qué es necesario hacer las obras que luego continúan. Porque hay una base, un fundamento, que es de alguien que tomó mi lugar, que dio su vida por mí, y si bien podemos ser hijos de Dios, podemos ser convertidos, podemos tener la experiencia bendita del nuevo nacimiento, muchas veces me pasa y tal vez nos pasa
que olvidamos de esta misericordia. Y andamos por el mundo sabiendo que somos convertidos, pero andamos por este mundo como acostumbrados a esta bendición, a esto que el Señor nos dio, a esto que poseemos, y puede surgir en el corazón de decir, bueno, ya soy un hijo de Dios, ya está. O soy un hijo de Dios y lo tomo como algo, como una costumbre. Pero es algo que todos los días nos tiene que llevar a presentarme delante del Señor, no solo los domingos aquí en la cena o en la casa del Señor, sino cada día, cuando nos dice aquí luego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y este sacrificio vivo está hablando de algo consciente, un sacrificio consciente, un sacrificio en el cual uno puede entender lo que está haciendo, un sacrificio en el cual, por ejemplo, podemos leer en el mismo capítulo, el versículo 6-13, que dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes presentaos a Dios como vivo de los muertos y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia. Entonces, cuando habla de un sacrificio vivo, el sacrificio es para entregar, para matar, para que haya derramamiento de sangre, pero al hablar también de un sacrificio vivo, nos está hablando de un sacrificio consciente y voluntario. La semana pasada, o la anterior, no recuerdo, mencionábamos justamente la experiencia, escuchábamos en la escuela dominical el sacrificio que le fue pedido a Abraham de su hijo Isaac, un sacrificio vivo, en el cual le había pedido Dios a Abraham que entregue a su hijo, y Abraham accedió a este pedido. Y me quedaba pensando, no me acuerdo si el hermano que habló lo mencionó, pero ¿qué pasaría, no, si uno en la diferencia de edad y de fuerza pensaba, ¿no? Yo que ando un poquito dolorido de la espalda, le digo a Gonzalo, pensaba, no, vení que vamos a sacrificar algo y lo quiero atar para desgollarlo, si Gonzalo se dejaría o saldría corriendo. La diferencia de edad, de fuerza, sería notoria, no podría. Pero en el caso de Isaac, evidentemente, como escuchábamos, se dejó también y entendió la voluntad de Dios. Y eso es un poco lo que entiendo a la luz de la palabra, que es entregarse y no resistirse a lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestra vida. Si bien podemos tener necesidades, tristezas, como decía nuestra hermana en su oración, miedos, es interesante porque pensaba que el mismo Señor decía, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y las aflicciones están. Pero el Señor, a pesar de eso, nos pide que nos presentemos de una manera voluntaria delante de Dios, con nuestras cargas, con nuestros miedos, en un sacrificio único para Dios, y darle gracias y entregarlos y descansar en esto. Que no es una experiencia sencilla, pero es lo que Dios requiere de nosotros. Pero hay, como siempre decimos, un engaño en nosotros, que es la carne, la cual debemos siempre estar atentos, porque acá luego dice agradable a Dios.
Y los invito a abrir en Isaías capítulo 1. Cuando Jehová le dice al pueblo, en el versículo 12, ¿quién demandó esto de vuestras manos? Cuando vinieseis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llena están de sangre vuestras manos. Y pensaba justamente en esto, que el Señor nos llama. Y este pasaje de Romanos 12, ¿cuántas veces lo hemos mencionado? Lo conocemos de memoria. Y me preguntaba para mí mismo, decir, ¿estaré presentando delante de Dios? ¿Será agradable lo que presento? ¿O estará cansado el Señor de mis sacrificios, como dice acá, que hollan, o sea, que menosprecian, que pisotean el altar, los atrios del Señor? Vengo, me presento un domingo en oración, presento mis cosas y luego continúan, y lo que presento y las oraciones son abominación. Por eso es tan importante, y volviendo al punto inicial, tratar cada uno de nosotros de discernir quién es el que se presenta delante del Señor en oración. Si es mi carne, para dejarme tranquilo, para cumplir, para decir, no estoy tomando la cena indignamente, o es el Espíritu de Dios realmente que me está guiando en la oración, y puedo decir que el Señor se está agradando de mi sacrificio. Y este tema de discernir estas diferencias, realmente muchas veces el Señor tiene que permitir distintas pruebas en nuestras vidas, situaciones, para ir sacando lo que hay en nuestro corazón, como le decía al pueblo de Israel, ¿no? Te llevé por el desierto, te hice pasar necesidad, para que vieras lo que hay en tu corazón. Una hermana recién decía, creo que la entendí bien, en la oración, que, después me olvidé la frase cómo era, pero no importa. Entonces todos tenemos necesidades de parte de Dios, pero tenemos que estar seguros que es el Señor el que está guiando esta experiencia, recordando la obra de Cristo y pidiéndole que me ayude justamente a poder presentarme en este sacrificio que hoy el Señor nos pide al recordar la muerte de Cristo y su resurrección a través de los símbolos que han quedado establecidos. Y en el versículo 2 continúa diciendo, y no os conforméis a este siglo. Y uno de los problemas que siempre les menciono es que nos cuesta mucho, me cuesta mucho no tomar la forma. Si algo tiene el ser humano, a mi entender, es la capacidad de adaptarse, de tomar un lugar, de acostumbrarse a ese lugar, de tomar las costumbres de ese lugar. Uno cuando empieza a trabajar, el primer día es un día
o la primera semana es una semana que se llama, o se suele decir, de adaptación, donde uno va conociendo cómo es la gente que lo rodea, cómo es el trabajo, cuáles son las cosas que uno tiene que realizar, cuáles son los tiempos, aprende a mirar los tiempos de viaje, los tiempos de vuelta, observar a sus compañeros y va tomando la forma del lugar, se va acomodando. Y eso pasa en todos los ámbitos, estatales o privados. Y uno se acostumbra, se va tomando. Y tomamos y se nos va pegando las cuestiones externas y vamos cambiando tal vez nuestra forma de conversar, nuestros pensamientos. Y acá nos dice el Señor que no nos conformemos a este siglo, no tomar la forma de este siglo. Y ahora la pregunta es, ¿cuál es la forma de este siglo? Y creo que la forma de este siglo es, no sé si está bien dicho, multifacética, porque se adapta a cualquier necesidad. Cada uno de nosotros encuentra su forma en este mundo, donde encaja, qué es lo que hace, y tal vez tendría que mirar, en realidad, cuál es la forma de Cristo, y no moverme de esa forma. ¿Cuál es la forma de nuestro Señor? ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga para mi vida? Porque nos dice el versículo 2, dice, más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, nos está llamando a una renovación espiritual de un entendimiento, sabiendo lo que dice en 1 Corintios 2:15, que nos dice, mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Y la mente de Cristo se ha de manifestar en nosotros siempre y cuando le demos el lugar que se merece, el primer lugar. No, había un hermano que siempre decía, ¿no? Yo pienso como piensa Cristo porque tengo su mente. Pero no es esa la aplicación. Es el lugar que yo le doy a Cristo en mi vida, el Señor me va a poder guiar justamente para experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Me va a dar esa sabiduría que comienza con el temor de Jehová, con su conocimiento. Y esta experiencia que dice aquí es algo que es de todos los días. Probar, conocer, experimentar, acompañado siempre de ese sacrificio diario, de ese sacrificio racional, de presentarme cada día delante del Señor y pedirle que me ayude en las experiencias del día, que abra las puertas para distintos asuntos, como decía nuestra hermana de oración, ¿no? Recordando a Sofi en su oración del día de la operación. Pero son necesarias experiencias a veces profundas para que el Señor nos muestre qué es lo que hay adentro, dónde está realmente puesta nuestra seguridad, cómo es realmente nuestro carácter, porque cuando decimos tal vez que no tenemos necesidades de ninguna cosa o estamos bien, es peligroso, porque me estoy confiando en lo que yo soy, en lo que tengo. Y es el espíritu, como menciona el libro de Apocalipsis, ¿no? El espíritu de la Odisea. No tengo necesidad de ninguna cosa. Aquí yo soy rico, tengo todo lo que necesito. Y en realidad necesitamos al Señor, necesitamos su auxilio más de lo que nosotros nos imaginamos. Es total
la dependencia que el Señor quiere que aprendamos a tener de Él. Y para esto, para ir terminando, es necesaria esta experiencia. Presentarme con sinceridad. Señor, muéstrame si estoy actuando en la carne, si estoy orando en la carne, si estoy llevando mis luchas y las cargas en la carne, si estoy cansado, si no estoy llevando tu yugo, si no estoy yendo a descansar donde tengo que descansar. El Señor sabe lo que hay en mi corazón y en el de ustedes. Pero es esta la experiencia del Señor, la experiencia que el Señor quiere de nosotros, que experimentemos cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, tengamos esta experiencia de sentirnos realmente necesitados de Cristo en cada día, en cada acción, y el Señor ha de ir haciendo la obra en nosotros. Y discernir, como les decía hace un momento, justamente, si estos sacrificios han de ser agradables al Señor o el Señor va a tener que decir de mí, otra vez con lo mismo, no lo puedo sufrir. Ya me tenés cansado, siempre con lo mismo. Entonces es un examen personal delante del Señor, cada uno de nosotros ahora delante de los símbolos. Los que no son bautizados no participan, pero la experiencia espiritual delante del Señor lo pueden tener de la misma manera. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. Y vamos a repartir los símbolos. Le voy a pedir a nuestro hermano Enrique si me ayuda.